Capítulo 6. Vivo en una ciudad. ¿Cómo hago para almacenar provisiones y esconderlas para que sean una reserva para emergencias que puedan ocurrir? Esta es la pregunta más repetida en el canal cuando publico videos de almacenamiento de alimentos, agua, medicinas o lo que vayas a almacenar en esa despensa. ¿Cómo hace una persona que vive en una propiedad donde no hay un jardín o un patio y todo alrededor es de cemento? ¿Cómo y dónde aplicar algunas de las tantas técnicas ancestrales para almacenar suministros para tiempos críticos? Y es entendible, si estás viviendo en un edificio no tienes mucho que hacer. No se puede cavar un pozo y tampoco guardar nada sin que no sea visto por terceras personas. Y este asunto tiene algo en común con aquellas personas con problemas de salud o son mayores de edad, las limitaciones. Como dije antes, no podemos saber qué forma tendrá el próximo evento planetario. El último tuvo forma de pandemia. Pero en la historia de la humanidad han ocurrido ciertos eventos donde las personas roban a sus vecinos por necesidad extrema. Claro, con todo lo que esto significa, peleas, muertes, desapariciones, en fin. Hace unos pocos días hubo un tiroteo en una ciudad de Ucrania entre vecinos, porque uno le robaba el agua al otro. También se sabe de personas que entran a las casas aparentemente deshabitadas y escarban entre los escombros tratando de encontrar agua y algo de comida. Todo esto mientras emigran a Polonia. En fin, no pasa nada hasta que pasa. Hace un poco más de 6 años, cuando aún vivía en la ciudad de la cual escapé al campo, ayudé a un matrimonio de ancianos que estaban muy preocupados por este asunto. Su familia había pasado una gran hambruna en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podría un hombre de 78 años y su mujer de 71 almacenar alimentos de forma segura en su departamento sin que esta comida sea detectada en el caso de que, por la razón que sea, las cosas se pongan extremadamente malas y sus propios vecinos comiencen a saquearse entre sí? Es probable que te parezca una locura, pero esto ha ocurrido desde siempre en lugares donde no hay nada que comer. Ellos no podían alistar sus mochilas de 72 horas o mochilas de escape para salir con lo puesto en medio de una crisis violenta. En las calles no faltarían quienes los vean como presas fáciles y los conviertan en objeto de rapiña. Porque no es lo mismo que el matrimonio tenga 30 o 40 años que uno de casi 80. Si no tienen familia o no se han integrado a un grupo preparacionista, sus chances parecerían desaparecer, pero no es así. Por eso es que recomiendo formar grupos con el mismo ideal, el mismo sentir y el mismo espíritu. Así que me propuse ayudarles creando una despensa de alimentos en su departamento del 7º piso de la Avenida Colón de la ciudad de Mar del Plata. Esta despensa tendría que tener capacidad para poder guardar alimentos para 2 años o más. Tendría que contener alimentos variados, muchos de ellos precocidos, para no tener que cocinar cuando se fueran a consumir. Porque quizá en esos días será conveniente no hacer humo, ni que haya flotando en el aire aromas de comidas recién preparadas. La mejor manera para convocar a personas hambrientas y desesperadas en tu casa, si esos días llegan, será haciendo un asado o un guisado. Así ten en cuenta esta posibilidad y prepárate estratégicamente por si tienes que ver ese escenario. Si una gran crisis se desata, consume durante los primeros días lo que necesite cocinarse, porque no será tan llamativo en la primera semana de esa crisis percibir en el aire el aroma de salsas o carnes asadas, pero pasado ese límite de tiempo, comienza a cuidarte de los aromas y los humos que dejarás salir de tu casa. Hay infinidad de salsas, carnes, guisos, estofados y otras comidas que pueden almacenarse en conserva. Después será solo calentar y comer. Y después de 2 días los reuní y le expliqué mi plan. Esta despensa tendría que tener una gran capacidad de almacenaje para contener alimentos variados, como frutas y verduras deshidratadas, una gran cantidad de enlatados, carnes y legumbres en conservas, vitaminas y minerales, suplementos vitamínicos, en su mayoría comida lista para ser ingerida. Obviamente, esta despensa también tendría que estar en el mismo departamento, y lo más difícil, oculta a la vista de todos, porque no se puede esconder todo eso debajo de la cama o detrás de un sillón, tampoco en las habitaciones ni detrás de las cortinas. Serían los primeros lugares que los intrusos revisarían. Esto que te contaré a continuación será una de las ideas que te daré para esconder muchos alimentos, agua o lo que desees en tu piso o en tu casa sin patio de tierra para enterrar arcas de provisiones, de las que hablé en el capítulo 3. Estas reservas estarían a la vista de todos y sin que nadie las note.
El living de ese departamento tiene 10 metros de largo por 7 metros de ancho. Construí una pared falsa con Durlock, cartón yeso, tabla roca, paldur o como le llamen en tu país a las placas de yeso. Es un material liviano que se trabaja en seco, extremadamente fácil de construir, con lo que se puede hacer en unas pocas horas una pared falsa separada a unos 30 centímetros de la pared original o de ladrillos para crear un espacio interior para almacenar cientos de kilos de comida. Y es lo que hice. Literalmente creé una pared falsa a 30 centímetros de una de las paredes de 10 metros de extensión. Así que comencé a hacer de lado algunos muebles, descolgué cuadros, el reloj español que uno de los hijos de este matrimonio les enviara desde Madrid. Calculé cuántas placas de yeso necesitaría para montar sobre esa pared de ladrillos y cemento la pared falsa de Durlock. Sería un muro de 10 metros de largo por 2 metros 40 de alto. Decidí que el espacio interior, donde irían las repisas, tendría un ancho de 30 centímetros. Sería un gran espacio para almacenar cientos de kilos de alimentos. Aclaro que podrías darle el ancho que quisieras a ese espacio. 10, 20, 30, 40 centímetros. Cada uno verá qué es lo conveniente. En esa ocasión no retiré el empapelado de la pared porque no hace falta, ya que esa pared quedará oculta. Pero sí elaboré estanterías. Básicamente llené aquella pared de madera dando forma de estantes, alturas diferentes, para crear espacios altos y bajos. No me llevó mucho tiempo hacer toda esa reforma. El Durlock es un material seco. Es yeso, como dije antes. Fácil de cortar, económico y versátil. Preparé los perfiles de chapa cincada que suelen usarse cuando se instalan estas placas de yeso para crear la gran pared falsa. Lo que se pusiera en esos estantes quedaría ahí atrás de esa tapa, escondido, indetectable, el tiempo que hiciera falta. A la tarde de ese primer día de trabajo, mientras hacía un alto para beber un café con ellos, el matrimonio ya confeccionaba junto a mí la lista de alimentos que deberían comprar. Pasaron unos 12 días o más y me llamaron para terminar ese pequeño proyecto. Ya tenían los alimentos que iban a esconder en la pared falsa. Y habían necesitado esos 12 días para elaborar comida, una parte en frascos de vidrio y la mayoría en latas, tomates, ajíes, cebollas, carnes, pescados, mariscos, frutas, dulces y una pequeña montaña de recipientes de plástico con todo tipo de delicias, chocolates, caramelos, en fin. Acomodamos los alimentos en los estantes de madera de 1 pulgada de espesor que había atornillado previamente a la pared para formar las repisas. Y una vez guardamos todo, nos dimos cuenta de que aún sobraba mucho espacio, ya que solo habíamos ocupado el 30% de aquella muralla de estantes. La completamos con sémola, arroz, harina, velas, especias, linternas, radio a manivela, encendedores, carbón, equipo de pesca, ya que tenemos un gran recurso de alimentos en el mar, algunas prendas de vestir, mayormente de invierno, calzados, harina de maíz, pastas, vinos, cigarrillos, en fin. Fue demasiada comida para solo 2 personas. Les hice un cálculo estimativo basándome en lo que comían por día y deduje que podrían estar 4 a 6 años sin salir a hacer compras. Alguno estará pensando, este Julián, ¿de dónde quiere que saque dinero para comprar cientos de kilos de comida para almacenar? Bueno, tengo 2 respuestas. La primera es que desde hace años que vengo avisando que será necesario garantizar alimentos para los tiempos que vendrán. Cuando comencé a decir estas cosas, la situación no era como ahora. La otra respuesta es que sigue siendo posible crear una despensa aún hoy. Si ven la edición que diseñé para cuando no hay dinero para comenzar a hacer una despensa con reservas, y este es el video 218. Por último, coloqué las placas de yeso para tapar esa abundante despensa. Atornillé cada sección a los perfiles de chapa, sellé las juntas, lijé hasta que no se notaran las costuras entre placa y placa. Pinté toda la pared, colgué nuevamente los cuadros, el reloj español, moví a su lugar los muebles. Nadie nota, hasta el día de hoy, que detrás de esa pared hay un gran secreto. ¿No sabes trabajar el Durlock? Es más fácil de lo que te imaginas. Hay miles de videos en internet donde a través de videotutoriales podrías aprender muy rápido. De hecho, también tengo algunos videos en el canal. Son económicas, no necesitas hacer cemento ni cal, no tienes que mojar nada. Imagínate, solo construí una pared falsa en aquel departamento. El espacio que se creó una vez que puse las estanterías fue desmesurado. Podrías guardar para una familia de 5 personas una provisión de al menos 2 años.
¿Y qué pasaría si en vez de una sola pared armas 2, 3 o 4 paredes falsas cubriendo las paredes existentes en tu departamento? Antes de tapar la despensa, te recomiendo que hagas una copia en papel detallando dónde está cada cosa, en qué sector de la pared está cada alimento, porque seguro que lo olvidarás pasando el tiempo. Y sobre todo, haz un respaldo de eso. Me refiero a que crees 2 o 3 copias y que las guardes solo donde tú sepas hallarlas. En ese papel deberías dibujar las estanterías y escribir qué alimentos hay en cada una de ellas, en qué tramo de la pared está esto y aquello. Entonces, si un día necesitas algo, podrás quitar solo un tramo de la pared. Por eso también te recomiendo que tengas preparado, guardado por ahí, un pedazo de la placa de yeso para reparar algún posible hueco que hagas cuando necesites acceder a la despensa. También masilla para simular ese parche. Después será cuestión de enmascarar con algún cuadro, adorno, sillón o alguna lámpara justo en ese lugar. Bien, ahí tienes en qué pensar. De la nada ahora encuentras que sí puedes crear una despensa casera sin que los saqueadores la detecten algún día. Después de esa experiencia, con los 2 alegres ancianos hice 4 trabajos idénticos en los departamentos de amigos de ese matrimonio. Dales una comida falsa. Una cosa que debes tener en cuenta antes de que lleguen días peligrosos y no puedas o no quieras dejar tu departamento o casa en plena ciudad es reforzar cada puerta y ventana si la tuvieras. En un departamento la defensa es un poco más fácil porque es probable que el único punto de acceso sea a través de tu puerta. Si es así, refuérzala. De modo que si quieren tirarla abajo les lleve horas, incluso días. Uno de los matrimonios a los que asesoré decidió instalar una reja con 2 cerrojos del lado de adentro del departamento. Sea como sea, entren o no, te recomiendo tener comida señuelo. ¿Y de qué se trata? La comida señuelo es el alimento que quieres que los intrusos encuentren, y de este modo ellos crean que se llevan el botín que atesorabas. Para esto debes dejar comida en los lugares comunes, como cocinas, alacenas, pero dando la apariencia de que lo estabas escondiendo o atesorando. En verdad, no se estarán llevando ni el 1% de lo que posees, pero ellos se irán sabiendo que no valdrá la pena volver a tu casa, porque ya te sacaron lo que tenías. Tu actuación debe ser acorde a la situación. Mostrarte apenado, triste, porque te dejan sin nada. El silencio es salud. Ahora supongamos que estás viviendo en el centro de alguna ciudad y no hay patio, no tienes acceso a la tierra para emplear la técnica del arca que escuchaste en el capítulo 3. Hiciste todo bien, creaste una pared falsa, como las que hice en los departamentos de Mar del Plata. Guardaste comida por demás, algunas medicinas, linternas, licor, vinos, dinero, joyas, lo que hayas metido detrás de la pared. Ninguno de tus vecinos se enteró de la maniobra, entonces podrías decir que el éxito está asegurado. Pero ahora viene la parte donde tendrás que mantener el secreto. ¿Podrás? ¿O lo publicarás en Facebook o Instagram? ¿Qué tan precavido serás? ¿Irás al almacén o a tu peluquería para revelar lo que atesoras? Entonces, de nada valió tanto trabajo. Debes entender que es por demás importante que nadie sepa nada. Muchos de los que guardaron para tiempos por llegar serán asesinados por no saber mantener la boca cerrada. Porque ¿de quién crees que será la puerta que querrán tirar abajo cuando no haya supermercados abiertos debido a que se rompió la cadena de suministros? Eso es, los tendrás en tu casa, y si vamos más allá no querrás saber qué ocurre en una sociedad que fue ordenada y civilizada y por las razones que sean colapsó, arrojando a miles y miles de personas a las calles, más aún cuando ciertos elementos detectan que las fuerzas de aplicación de la ley no dan abasto ante un estallido social. Ya lo hemos visto antes hasta el cansancio en la historia de nuestra castigada humanidad. Matar, robar, secuestrar son solo 3 de las barbaridades que se cometen cuando llega el colapso. Si ves esos días tendrás que convertirte en lo que en Estados Unidos se llama una persona gris. Entrar y salir sin ser detectado, sin llamar la atención. En el canal hay varios videos que te enseñan cuál es la mentalidad a adquirir.
Uno de ellos, cómo desaparecer del sistema. Ese es el video 436, pero hay más. Básicamente es saber cómo mezclarse en las crisis sociales del tipo que éstas sean. No querrás llamar la atención cuando estés en las calles rodeado de personas que buscan desesperadamente artículos de primera necesidad, pero eso es tema de otro capítulo. Si la idea es estar en casa o en el departamento durante una crisis profunda, debes pensar en autosuficiencia. Lo vital es el agua, la energía, medicinas, alimentos, la higiene y la defensa. Si reúnes todas estas cosas, entonces no habrá necesidad de salir a las calles donde personas hostiles podrían fijar sus ojos en ti y seguirte, incluso obligarte a que les abras la puerta de tu casa. Todo dependerá de la gravedad de la situación. Pero si esta es leve y se puede salir a las calles, entonces también debes adoptar la postura del hombre gris. Si las demás personas se ven desalineadas, no vayas peinado ni perfumado. Sé uno más. Sé el más pobre de todos de ellos. Busca en la basura, junta algunas cosas, lo que veas que todos están haciendo. En estos días, en ciertas ciudades, no puedes salir a las calles. En Ucrania, por ejemplo, corres el riesgo de que te disparen y no sabes si son rusos o es tu mismo ejército. El cómo te muevas en las calles dependerá cómo es el panorama allá afuera. Crea una fuente de agua. Si la almacenas, ten en cuenta que un hombre adulto necesita al menos 4 litros al día, una mujer casi 3 litros. Haz un cálculo estimativo para un mes, pero deberías tener localizada una fuente de agua, porque si la crisis es profunda, no habrá agua de red en tu edificio o casa. No rechaces el agua de la lluvia. Idea formas para capitalizarla, pero debes tratarla, porque las gotas que caen desde el cielo arrastran consigo diferentes sustancias como metales pesados en suspensión en el aire. Para más datos, hice una lista con varios videos donde trato el asunto del agua. Por ejemplo, cómo capturarla desde la niebla, cómo usar el agua de la lluvia, cómo hacer agua destilada, cómo se almacena para que dure toda la vida, cómo hacer un pozo para obtener agua subterránea. Si tienes energía y cuentas con un deshumidificador, podrías aprovechar esa agua, pero debes tratarla antes porque podría tener algunas impurezas. Claro, hablamos de escenarios desesperantes. En cuanto a la energía, para poder seguir disfrutando de algunos lujos, como el que daría, por ejemplo, una radio, hay muchas alternativas. Radios y linternas a manivela, de las cuales hice 2 videos y están en el canal. La radio galena, de fácil construcción, es una hermosa posibilidad. Si no la conoces, te recomiendo que la investigues. Baterías o pilas que pueden durar más allá de los 10 años, en algunos casos otras duran apenas unos días. Si se pudiera tener un equipo de radio para poder comunicarse con otras personas, esto te dará una imagen más clara para saber cómo están las cosas en la región. Esta es otra de las tantas cosas en que pasar tiempo investigando si es que quieres estar a la altura. El único problema de tener una radio, que es el mismo problema de tener placas solares, es que son visibles para otros, a no ser que uses otros métodos. No olvides que lo conveniente siempre es, dentro de lo posible, llevarse bien con los vecinos. Ellos viven al lado, en cambio tu familia puede estar lejos. Piensa que si se presenta un evento de gran magnitud, como podría ser un ataque de pulso electromagnético, el cual es un tipo de arma que no mata a las personas, pero si detona a cierta altitud, puede paralizar a toda la civilización de un continente, derrite todo lo eléctrico, elimina lo digital. La red eléctrica, telefónica, el internet no sirven para más nada. Por lo tanto, en tu edificio o en tu casa no tendrás electricidad. El gas de red en esa situación será un recuerdo, tal cual está pasando en muchas ciudades. Piensa que necesitarás para alumbrarte, tampoco agua de red, y claro, no habrá servicios sanitarios, por lo que la taza o tu inodoro ya no se podrá usar. Idea estrategias para sacar lo que haya que sacar a la calle. Para que tengas una idea de qué es lo que sucede inmediatamente después de un evento de estas características, hay 2 videos, el 531 y el 455. Ahí tendrás un panorama mucho más claro de lo que significa. En el día de ayer me escribió una persona desde Italia y me comentó sobre el peso que puede soportar la estructura del edificio. Él dice, como otros expertos, que el cálculo oscila en 200 kilos por metro cuadrado, pero eso varía porque dependerá de la calidad con la que fue construido tu edificio. En otros lugares, la estructura se diseña para que soporte 300 kilos por metro cuadrado, pero esos números varían. Conozco un edificio que podría soportar 3 edificios encima de él y no se enteraría. La capacidad de carga del suelo de un piso determina la cantidad de peso que puede soportar la estructura del edificio.
por lo que tendrías que averiguar ese dato en la administración de ese edificio. Ten en cuenta que en muchos de ellos suele instalarse en la azotea piscinas, tanques de agua que se añaden después, equipos de refrigeración, antenas de telefonía celular. También suele agregarse en muchas ocasiones una edificación extra. Con esto quiero significar que soportan mucho peso, pero hay límites. Conocer la capacidad de carga de tu suelo también permitirá planificar y utilizar mejor el espacio disponible, ya que se puede tener una idea precisa de qué materiales y qué equipos se pueden colocar en un piso sin riesgo a que colapse. Seguramente podrán darte esa información donde vives. No digas que es para crear una despensa, eso es algo privado. Solamente que te interesaría saber cómo está la estructura del lugar. Recuerda que las estructuras de los edificios soportan mejor el peso cuando éste se reparte contra el muro y entre las columnas. Otra cosa es si se coloca todo el peso en el medio del piso, lejos de las vigas y las columnas. Quiera Dios que jamás tengamos que pasar por situaciones semejantes que ameriten este tipo de preparación. Fin del 6º capítulo.